Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a cada uno de ustedes, a todos los que se conectan por estos medios digitales. Les damos la cordial bienvenida a este discipulado Tiempos de Espigar. Es glorioso de estar de nueva cuenta aquí y damos gracias a nuestro Dios de poderles transmitir para estar espigando de su palabra. La semana pasada parece que no tuvimos el discipulado por la visita ministerial apostólica de nuestro apóstol Luis Ponce. Fue de mucha bendición. Él estuvo en muchos lugares por estos lados, por aquí, de este lado de Oregon, más arriba de Washington, también arribita de nosotros un poquito, pero ahí siguiendo también siguiendo la huella, como quien dice, para ir a alimentarse de la palabra del Señor, pero siempre todo tiene un porqué, ¿verdad? Y pues esa fue la causa, porque nuestro apóstol estuvo por estos lugares y nosotros queríamos escuchar la palabra, estar escuchando. Yo creo que como cada uno de los que saben de lo que estoy hablando, saben de lo que les estoy diciendo, porque uno no se limita solamente, ¿verdad?, a que nomás llega a un solo lugar, sino que si anda por aquí hay que ir, hay que ir porque como que uno está queriendo recibir ese pan fresco, ¿verdad? Así que para mí ha sido de mucha bendición y hoy estamos en este momento para transmitir temas que realmente se han tocado y que van acorde con lo que se nos ha profetizado, ¿verdad? Tiempos deleitosos, tiempos que nos debemos deleitar, no solo en momentos de abundancia, pero esto abarca muchas cosas cuando se nos habla el año del deleite, ¿verdad? Y ese año trae tantas cosas, hermanos, porque una de las cosas que nos debemos deleitar es en la palabra de Dios. Creo que cuando uno le empieza a tomar ese sabor a la palabra, uno ya no se conforma, sino que uno quiere más. Y a veces yo veo que, por ejemplo, cuando veo a nuestro apóstol que llega y imparte, los hermanos están con su libreta, con su lápiz y están como nomás recibiendo, como acapeando el pan, como quien dice, ¿verdad? Y es hermoso porque llega a hacerse rema esa palabra en tu corazón, la llegas a escuchar de la manera que no se quede solamente en el conocimiento o en el pensamiento, sino que baje a nuestro corazón, que la vayamos digiriendo para que esa palabra traiga ese fruto. Porque de qué manera nos vamos a deleitar si no entendemos ni comprendemos la palabra. Dice la palabra que el que no comprende ni entiende no puede llevar fruto, no lleva fruto eso. Pero qué hermoso es que nosotros en el Señor tenemos esa hambre y estamos inquiriendo de ese conocimiento maravilloso. Así que doy la bienvenida al pastor, que el Señor le bendiga, pastor. Amén, Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches, depende de dónde usted nos esté sintonizando, en el país que nos esté viendo. Dios me los bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado Tiempos de Espigar. Ahorita todavía estamos aquí en línea, pero va a llegar el momento que vamos a estar ya me refiero que lo vamos a hacer diferente. Así que reciba un fuerte abrazo de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenezer, aquí en la ciudad de Aloha, Oregón. Dios me lo bendiga y qué bueno que ha hecho un espacio para acompañarnos a nuestro discipulado. Bien, tenemos muchas cosas que platicar. Quiero hacer una oración antes de comenzar con nuestro tema, porque hoy vamos a platicar un poquito acerca de el servicio con excelencia. Sí. Así que vamos a orar, hermana María. Amén. Ayúdelo. Sí, amén, hermano. Bendito Dios, vamos a orar, nos dirigen en oración. Sí, amén. Vamos a orar, amados.
Gracias, Dios, te damos infinitamente gracias por tu gran amor y misericordia. Sí, Gracias porque nos permites estar, Señor, de nueva cuenta en este momento, en este día, para transmitir tu Gracias, bendita Padre. palabra, Señor. Señor, nosotros nos deleitamos en esta palabra hermosa que tú has depositado en nuestros corazones y que ha venido a Oh, ser sí, Señor, parte de nuestra gracias, vida para poder gracias. caminar en esa voluntad, en ese deseo tuyo, para que te puedas deleitar en nosotros, Señor, Sí, cumpliendo gracias, así tu voluntad, Padre, conociendo lo que tú dices en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Así te pedimos que tú pongas, Señor, ese rema en nuestros corazones, Sí, pon Señor, tus así es, palabras en en el nuestros nombre de labios, Jesús. Padre, y que, Señor, traiga ese efecto esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice desde ya a todos mis Sí, hermanos que Padre, están gracias, escuchando, gracias. que lleven, Señor, la porción que tú ya apartaste para ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Natán Rodríguez, Dios te bendiga, mi amado Natán. Bendiciones allá donde estás, tu familia, tu hogar, que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Bueno, voy a hacer una pauta. Ya que me testió mi amado Natán, hermanos, si usted anda buscando un chofar, mire, el hermano Natán tiene esa gracia para preparar los chofares bien de una manera muy linda, muy hermosa. Búsquelo en sus redes sociales por Natán Rodríguez o Chofar Ebenezer. Creo que es Chofar, me parece, algo así. No estoy muy seguro, pero al rato que me mande ahí la información se la voy a compartir. Pero búsquelo por Natán Rodríguez. Ahí va a encontrar en su página principal y va a encontrar las cosas que él de una bendición muy, muy bonita con respecto a los chofares. Así que es un mensajito que le entrego a usted para que usted tenga en cuenta cuando usted ande buscando un chofar. Yo tengo dos, gloria a Dios. Sí, y uno que por ahí, no Sí. sé si... Oh, sí, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? eran tres. Eran tres. Eran tres, exactamente. O más bien, sí, eran tres, Sí, eran exacto. tres. Pero gloria a Dios, bueno, hermanos benditos del Señor, vamos a platicar un poquito con el servicio en excelencia. Y yo sabe que le he estado dando la verdad que ya no sé cuántas veces he compartido esta diapositiva, pero es una hermosura lo que Dios nos ha regalado con esto. Yo se la pongo ahí en la pantalla para que usted la vea y de ahí Dios me lo bendiga y le vaya sacando usted, mire, material, porque ¿cuál es tu deleite? Y yo agarré una base que está en Salmo 37:4 y yo le agregué, según a lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Le puse el deleite en la palabra, en alabanza, en adoración, en el servicio, en el evangelismo, en la enseñanza, en la oración, etcétera, etcétera, donde usted Sí. sea su deleite, ¿verdad? Y fíjate que de todo esto, alguien podría decir, ¿verdad? Pero pues no se supone que nos debemos deleitar en todo. Sí, así debería Así pero debería de. desafortunadamente muchas veces no suele ser así. Por ejemplo, si no vamos tan lejos, por ejemplo, el deleite en la alabanza que fue hace poco que lo compartiste, me acordé de alguien, de un ministro que dijo que había personas que muchas veces, no, llegamos después de la alabanza, llegamos a la palabra, entonces No se deleita en alabanza, no se ni en cumple. adoración. Entonces no puede estar completo todo, pero qué bonito es estar completado en todo esto, en todas estas, que ha de ver más, pero me imagino si uno no se puede, es parte de nuestra adoración a Dios, el que estés sentado, estés escuchando la palabra, y que te puedas deleitar en eso, pero también cuando pues alabamos a Dios, porque uno puede ver el ejemplo de David, que llevaba el arca del pacto, lo había recuperado y venía con un gozo tremendo porque la había recuperado y venía danzando y alabando, estaba gozoso, pero siempre hay alguien que siempre el enemigo de alguna u otra manera pone a veces en pensamientos o en el corazón, muchas veces de menospreciar, o sea, de alguna manera, no lo quiero decir así, pero la alabanza. Sí, suele pasar, pero bueno. Pero ya no más que era. Solo una observación lo que estabas haciendo, sí, porque. Pero igual, hoy vamos a tocar el tema del servicio, porque eso abarca demasiadas cosas, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, porque cuando uno sabe para quién sirve,
Ese es el gozo que Ujú. permanece siempre en nosotros, ¿verdad? Porque estamos siempre contentos de Sí, que al que servimos no es a un Dios ficticio, es un Dios verdadero, sí, un Dios vivo. ahora sí nada más un poquito de recopilación con respecto al servicio. Hay un pasaje que está, yo lo tomé porque es cuando Jesús comienza su ministerio y es la tentación de Jesús. Eso lo podemos ver en lo que es el libro de Mateo. Si usted me acompaña, aquí le voy a poner el servicio a Dios. Y mire cómo dice Mateo capítulo 4 en su verso 3. Usted lo puede ahí tener en casita. Yo aquí lo pongo de esta manera para que usted lo vaya viendo y nos vayamos viendo cómo lo vamos a ir desarrollando el tema que es No, importante. Aquí estamos. anda un poquito de, Ujú. de- Aquí estamos y aquí está. ok. Sí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. En Mateo 4:3, ¿verdad? Sí, vamos a leer bueno, no todo el capítulo, pero sí algunos versículos del capítulo. Sí, dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ujú. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ujú. Entonces, mire cómo es que va, ahí lo que la hermana María va leyendo, yo le pongo esta Sí, diapositiva aquí para que usted... continuó. Sí. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, Oiga. lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, Santo Dios. no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese qué impresionante lo que estamos leyendo, porque a veces tenemos que poner la atención a aquella letra aquel espíritu que está debajo de la letra. Jesús cuando vino a este mundo, él vino para servir, no para ser servido. Y él nos narra cómo lo hizo. Mas sin embargo, el diablo lo agarró de una manera para poder buscar la manera de que ese servicio no se llevara a cabo, sino que pudiera doblegar sus rodillas al enemigo y servirle a él. Por eso es que cuando estaba leyendo la hermana María ese versículo también está otro, creo que es como dice ahí, porque aquí vemos tres cosas. Dice, y otra vez, dice, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos Oiga. del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, mire cómo es el deleite, ¿no? Porque dice, al Señor adorarás y a Él solo servirás. O sea, el servicio solamente es para Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos es servirle al Señor. Claro que hay ciertas tentaciones. Por ejemplo, fue tentado en la etapa de hambre, que es el pan. También fue tentado en aquella etapa donde, bueno, tienta a Dios para que, atenta hacia Dios para que veas cómo Dios te va a traer, cómo Dios va a traer sus ángeles y no te va a pasar nada. Sí. O la otra, en las riquezas. Mira, si tú te postras, yo te voy a dar todos estos reinos, pero imagínense a quién le estaba diciendo eso. Al Dios Todopoderoso. O sea, no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero era una parte para mostrarle al enemigo qué tan importante es el servicio y a quién se le debe de dar. Sí, amén. Entonces le dijo, mira, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, qué tan lindo y tan importante es que nosotros comprendamos la tarea, si se puede decir así, de lo que es el servicio. Sí. Algunas personas no lo alcanzamos. Quiero meterme en el barco, ¿verdad? Nos vamos a meter en el barco. Mucha gente no alcanzamos a entender la importancia del servicio. Y pensamos que el servicio es algo que como una tarea extra.
No, no lo podemos catalogar como una tarea extra. No, el servicio, según lo que acabamos de leer, es un servicio de excelencia porque es para Dios. No es para agradar al hombre, no es para agradar al ministro, no, es para agradarle a Dios. Por lo tanto, debe ser en excelencia, lo más bueno que se pueda. Hoy en estos días que estamos viviendo son días un poquito complicados y necesitamos entender algo, que Dios quiere y anhela que nosotros podamos servirle con excelencia a Él. Sí. Mire, aquí hay algunas, perdón, hija, aquí hay unas versiones que yo le voy a mostrar, algunas de ellas que me interesaron. Esta es la BJ3. Mire, dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Mire, a Él darás culto. Qué linda versión esta. La otra, que es la BLS, mire cómo dice. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Imagínense, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Y Amén. la otra que encontré, la CDG. Inmediatamente Yeshua le dijo: lárgate de mí, Satanás, porque está escrito, solamente al Eterno reconocerás como Dios y solamente a Él temerás y darás culto. Ahora, hermanos, mire qué tan importante es esto. Solo a Él darás. Vimos la primera, a Él darás culto. Dice la segunda versión, obedézcanlo solo a Él. Y la tercera dice, a Él temerás y darás culto. Mire qué interesante. Por eso es que viene esta etapa en nuestra vida, que es la característica de un servidor o del servicio. Porque hay características que nos muestran cómo uno debe servir al Señor. Hermanos, es importante esto. El domingo pasado platicaba con los hermanos precisamente de este tema y les hablaba de estas características que son, hermanos, son prácticas, pero son muy importantes. Y perdóname que le pise el callo, pero algunos nos cuesta seguirlas. Por ejemplo, mire esta que le tengo aquí. Vayamos a esto. Un siervo de Dios es, número uno, que es obediente. Obediente. Número dos, fiel, leal y está dispuesto a cumplir las órdenes divinas sin importar las circunstancias. Amén. Ok, aquí entramos entonces. Número uno, debe ser obediente. Y quiero, no sé cómo decirle esto, pero a veces la obediencia nos cuesta a nosotros desarrollarla. Y más cuando la persona que nos da la orden no es nada de nosotros, no es nada, es un hermano de la iglesia, gloria a Dios. Bueno, me refiero a que no es un familiar, alguien que usted esté con él continuamente, no. Si aún así nosotros en la faceta de hijos nos cuesta obedecer a nuestros padres, ahora imagínense en la faceta de siervos obedecer a nuestros amos o a nuestro Señor. ¿Cómo cuesta? Yo no sé si tú tuviste problemas en la obediencia. Que sí, la mayoría. Sí, la mayoría batallamos. Sí. Fue nuestro pie de Aquiles, ¿no? Que te decían esto y no lo hacías. Te decían 3, 4 veces y no lo hacías. Sí, fíjate que cuando estamos en nuestros comienzos del evangelio, a donde pues, ¿verdad? Empezamos primero como bebés, ¿verdad? Somos recién nacidos, como quien dice, pero vamos en ese crecer, pero llega un momento donde ya es tiempecito, ¿verdad? Ya de servir. ¿Verdad? Hay que servir para poderse desarrollar en lo que Dios lo ha llamado. Si uno no sirve, nunca va a saber a qué Dios lo llamó, porque Dios dice que ha dado ¿qué? Es que ha dado sus talentos. Es el inicio, es para que vayas viendo en dónde te vas ubicando. Por ejemplo, y muchas veces nos metemos hasta en 5 privilegios, o lo digo por experiencia. Sí, sí. Y a veces, como dice, si servimos en muchas veces vamos a quedar mal. Y recuerdo de un consejo que me dio una sierva, me dijo, solo sirve en uno, no te cargues, porque tú tienes, en aquel tiempo, ¿verdad? Mi niño estaba pequeño, pues era un bebé.
Ahí andaba con el Con el car seat para con el todo. con el car seat. Sí. Yo me lo llevaba para la clase, a dar clase a los niños, estaba en la alabanza, mi esposo me cuidaba al bebé, pero nunca, no me quejaba de eso, pues como decir, me toca, no, trataba yo para mí era servir a Dios, era deleitoso, pero muchas veces si uno abarca mucho, poco aprieta, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, tenía que como decir, decidir o cuidar a mi niño o servir en el área que yo ya que estaba, ¿verdad? Pero bueno, así pasaron las cosas, pero sí se necesita darle a Dios la excelencia en Siempre, todo, la excelencia. para no hacer las cosas a medias, porque muchas veces queremos abarcar muchas cosas y no quedamos puede, bien. no Y se entonces ahí es a donde vienen los conflictos, ahí es donde vienen Sí. los contratiempos y los malos entendidos, sobre todo si no hay una buena administración de cómo trabajar y todo, ¿verdad? Y sobre todo en nosotros mismos, si no sabemos coordinar todo eso. Sí. Entonces, así me pasó, lo digo con mucho respeto, no me estoy quejando, pero sí pasé una de esas cosas en mi transcurso de mi carrera, de mi crecimiento. ¿Quién quiere cuidar niños? ¿O quién quiere estar en sala cuna? Y a veces porque las mamás que teníamos bebés, pues decían, era la regla. El que tiene niños debe cuidar niños. Ajá. Pero ahí ya sonaba, ¿verdad? Pues como, ¿cómo se dice? Sí, ya impositivo. Impositivo. Que había que. Había que. Eres mamá, te toca Y cuidar una al hermana niño. decía, es que yo no tengo paciencia, apenas tengo paciencia con el mío. Pues entonces aquí me lo quedo, aquí a ver cómo veo. Pero no había, ¿cómo decir? Estaba la predicación y el bebé llorando. Entonces tenían que ir servidores, hermanita. Hermana, su ya, niño, pero ya hasta que por fin aceptó y dijo, bueno, sí, mejor me voy a cuidar bebés, ¿verdad? Sí, pero es parte. Es parte. Por eso es que les hablaba de la obediencia. Exacto. Primero la obediencia. Y cuando uno está creciendo, cuando uno quiero decir, recién nacido en el aspecto de empezar en el camino del Señor, van a suceder algunas situaciones, otras cosas, pero siempre en pos que sea positivo a lo que uno necesita. Por eso es que fíjese lo que dice 1 Samuel 15:22. Sí, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Entonces, dos cosas importantes. La primera es esta, obedecer al Señor. Porque vamos a complacer a nuestro Señor. Y es importante que nosotros, mis amados, tengamos ese estigma en nosotros, el deleite en el servicio. Que no te lo impongan, sino que te nazca en el corazón, como le decía a los hermanos en el domingo. Miren, ¿de qué manera podemos agradar al Señor? Si todo viene de Él, todo nos da Él, todo. Y no alcanzamos a pagar, no alcanzamos, porque no podemos pagar, lo menos que podemos hacer es servirle. ¿Por qué? Sí. Porque ¿cómo pagaríamos ese gran sacrificio? Por eso pongo Sí. este ejemplo de qué manera podemos Sí. agradecerle al Señor todo lo que nos da. No alcanzamos, pero No se puede. O sea, la única forma es servirle al Señor de corazón. de corazón. Por eso dice este pasaje de 1 Samuel Sí. 15:22. Mire, se complace el Señor que le traigas tus ofrendas, todo lo que le quieras traer, pero no le obedeces, no le sirves. O sea, digo, tenemos que ver las cosas como la palabra nos muestra, porque es importante esto. Porque imagínate que aquí en este pasaje está diciendo que Dios se complace en esa obediencia, en la y es obediencia, bueno en la obedecer, obediencia. pero aquí dice, más adelante dice, entiende, ya tiene que haber un Sí. entendimiento de que el obedecer a la voz de Dios es mejor. Y dice prestar atención, es prestar Claro. atención a lo que Él dice, para que vaya ya con todo eso el Señor se venga a complacer, que solamente lo podemos complacer al Señor con la obediencia, no solo con la obediencia, pero sin que nuestro servicio vaya con ese amor.
para que Exacto. de esa manera vaya complementado, ¿me entiendes? Qué hermoso todo eso. Bueno, sí, porque mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Hermanos, si nosotros venimos por mucho tiempo fuimos esclavos del pecado. Y mire, obedecíamos a los deleites de la carne. Eso es tremendo porque ¿cómo ahora que estamos en Cristo debería de ser algo diferente en nuestra vida? Es que el servicio sea espontáneo, hermanos. ¿Alguien quiere servir? Sí, pastor, yo quiero servir. ¿Alguien quiere estar? Sí, o sea, hermanos, tener esa disponibilidad de servirle al Señor. Sí. Pero la verdad, hoy se batalla en las congregaciones para que la gente sirva al Señor. Vuelvo a repetir, no se está oponiendo a que usted lo haga o estamos exigiendo que la gente sirva. No, vayamos a lo que dice la palabra, lo que dicen las escrituras. Ahora sí lo que escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros debemos de entender y comprender que el servicio es un llamado de parte del Señor. Sí. O sea, hermanos, ¿cómo podemos? Volvemos al ejemplo que poníamos. ¿Cómo podemos agradar al Señor si no es por medio del servicio? Sí. O sea, hacerlo con excelencia, con una actitud positiva, con algo que se llama fidelidad. El servicio debe ser fidelidad, fiel que cuando te toque a ti estar en ese servicio le seas fiel, aunque sea un solo privilegio, qué bueno, pero ese privilegio hacerlo con fidelidad. Amén. Me recuerdo ahorita que estás mencionando eso de una hermanita que toda su vida sirvió, ¿verdad? Sirvió, Impactante, ya me sirvió acordé. en la alabanza, sirvió en otras áreas, pero tenía una niña con discapacidad, ¿verdad? Sí. Y pues su esposo era el que usualmente la cuidaba, ¿verdad? Pero pues también, ¿verdad? Pues mi hermanito también tenía otros privilegios, pero al final del día, pues, ¿verdad? Ella mejor decidió, como decir, Cuidar a su cuidar a su niña, a su ¿verdad? niña. Entonces, Y así nos pasa mucho, por ejemplo, en el caso de nosotros igual. sí. Y entonces, pues ella, le digo, pues una vez me acerqué a ella, ¿verdad? Y le dije a la hermana, mientras estás, el Señor te dio a tu hija para cuidarla. Sí. Y yo creo que de alguna manera te la dio el Señor también para que también de esa manera le estás también sirviendo al Señor a través de ese cuidado, a través de esa administración con la vida de ella, ¿verdad? Sí. Y ella escuchó, yo no me recuerdo más qué palabras le dije, pero bueno, eso puso el Señor en mi corazón y otras palabras, pero el punto que ella al momento que escuchó esas palabras, como que haga de cuenta que le regresó el semblante de diferente, hermano, no les puedo explicar cómo, pero Que tal vez estaba angustiada ella en cómo podía servirle así. sí, ella dice que se sentía que no estaba haciendo nada, pues, para Dios, pues. Pero pues le digo, el servicio, ahora vimos anteriormente el servicio por obediencia. Sí. Ahora viene el servicio por fidelidad, siéndoles fiel. Y hay un versículo, mis amados, véngase conmigo, por favor, aquí está, mire. Vamos a ir leyendo un poquito la Biblia, abra sus Biblias o escriba los versículos ahí, que está en Lucas 16:10. Sí, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Amén. Y el que en lo injusto, en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, Wow. ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, Oiga. porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, desde que aquí entramos en el callejón de las trompadas. Sí. Porque así como el diablo quiso tentar a Jesús en la economía, también a nosotros nos ataca de esa manera. Y nos dice, mira, a Jesús le dijo, si postrado me adoras, todos estos reinos te los voy a dar a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a solo servirás. Ahora ese tipo de situaciones también viene a nosotros.
Y sabe qué es lo tremendo, que a veces muchos de nosotros sí alcanzamos a voltear las riquezas. Entonces dejamos de servir al Señor por las riquezas, por buscar lo material. Y dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es lo que pasa? Entendemos que nosotros pues todavía somos débiles en la carne, y más con lo económico. Hay una frase que usa, que la escuché el apóstol Germán, que él dice esta frase: el corazón, el dinero en la bolsa es una necesidad, pero en el corazón es una maldición. O sea, hermanos, no podemos amar las riquezas, porque nos desvían de lo que tenemos que hacer en el Señor, del enfoque que tenemos que tener en el Señor. Y fíjate que muchas veces, ahí viene muchas veces el enemigo poniendo gancho de alguna manera, como cuando apenas empiezan a emprender, por decir así, un negocio, la gente siempre tiende a decir, es que apenas se abrió esto, apenas estoy emprendiendo este negocio, para que se establezca necesita el tiempo, para que esté como debe estar y todo eso. Pues sí, es por lógica que va a requerir tiempo para que se establezca, pero yo pienso que todo puesto en las manos del Señor, Dios lo va a prosperar. Bueno, sí, pero tenemos que ver algo, porque, por ejemplo, cuando uno comienza, el ejemplo que tú estás poniendo, el ejemplo de un negocio, ok, empiezas a decirle, Señor, bendíceme con mi negocio. Bueno, y si estás sirviendo en la iglesia, ¿cómo le vas a hacer? Pero pongamos, ¿cuánto es el tiempo de decir así? ¿Cuánto sería el tiempo para que algo se establezca? Decir así de un negocio que un hermano quiso emprender y que iba a la iglesia, pero ahora como ya emprendió su negocio, un negocio, ¿no? X negocio, pongamos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que calculas que un negocio se podría establecer? Porque el hermano ya no llega a la iglesia, ya no sirve y ahora pues... No es que no llegue y no sirva, sino que el tiempo que antes tenía ya no lo tiene. Ahora el negocio se lo absorbe. Sí, a eso es lo que voy, porque ya no está en ese movimiento ya, sino que ahora ya lo absorbe otra situación. Ok, entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, tú tienes un negocio, ¿cómo le harías? Pues es que todo depende qué tipo de negocio. Por ejemplo, me voy por ejemplo de los negocios de restaurantes, ¿verdad? Y me pongo a pensar siempre el de Chifolet, que dicen que es un cristiano. Que ellos no abren los domingos y se cierra la cocina, igual como nosotras, ¿verdad? Sí. Cerramos cocina domingo. Mira, es que es un poquito difícil, y hay que entender la situación, porque estás emprendiendo un negocio. Entonces, estás buscando una forma de que tu economía también crezca, ¿verdad que sí? Sí. Porque para eso es el negocio, ¿verdad? Para que tu economía sea más cómoda. Entonces, uno tiene que poner el parámetro hasta en eso. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, no le puedes dedicar tanto tiempo porque también tienes tu familia. Pues sí, es que ahí van dos cosas. O sea, por eso te digo, cuando empezamos a analizar ya las cosas, uno tiene que poner las cosas ya, sobrepesarlas, porque este versículo nos habla de que uno no puede servir a dos dioses. Sí, pero no puedes. O sea, tienes que tomar tienes que poner el parámetro y buscar la manera de nivelar las cosas. Sí, pero fíjate que suele suceder, que ha pasado, que han sucedido de que ya han pasado años y ya la persona, decir así, pongamos 5 años y el negocio no se estableció, no se ha establecido, y 5 años ya la persona o sea, llega al punto en que puede la persona llegar a enfriarse, cansarse. Entonces definitivamente pues nuestro Dios es el que provee todas las cosas, Él es el que abunda, pero siempre por eso siempre ese verso que dice que busquemos al Señor primeramente, ¿verdad? En todas las cosas, ¿verdad? Y yo digo, pues, es mi pensamiento, ¿verdad? No sé cómo otros hermanos lo han manejado. A lo mejor al año ya tienen suficientes trabajadores, ya pueden administrar y acá y allá. Entonces ya el hermano tal vez puede ya llegar a la iglesia, comprometerse ya en un área de servicio, y ya puede desarrollar a lo que a él le deleita.
¿verdad? Decir así, Bueno, pero mira, no siempre es así. Bueno, no siempre es, no es por así. eso te digo, es que cuando uno emprende, pues se llama emprender algo. Entonces siempre es bueno ponérselos en las manos del Señor. Porque Exactamente. si uno no hace eso, te va a cambiar la situación. Pero ¿qué pasa no estamos juzgando, simplemente estamos viendo situaciones que han pasado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen un trabajo, pero ya tienen un trabajo, ya los tienen un trabajo establecido? Nada más que a veces las horas el patrón no les da. Por eso Y estamos hablando entonces de... ahí viene que dice, pues voy a buscar otro trabajo, pastor, a lo mejor allá me puedan cambiar el schedule y va a ir. Se meten a otro trabajo, ¿verdad? Y gloria a Dios que, ¿verdad? Pues encuentren otro trabajo, pero si les va a absorber la vida, la búsqueda, la intimidad con el Señor, yo creo que, pues, no, yo siento, a mí, bueno, va a decir, pastor, ¿usted por qué no paga los biles? No es eso, simple y sencillamente de que el Dios que tenemos es el Dios que provee, el que suple todas nuestras necesidades. Sí, mira, los que han pasado este ejemplo que tú pones y que estamos platicando con respecto a un negocio, ellos, yo me imagino que han de haber puesto todas las cosas en la mesa. La familia, la esposa, los hijos, sobre todo la iglesia, el servicio. Y cuando tú pones todas las cosas en la mesa ante el Señor y dices, Señor, pues todo está aquí, ¿cómo puedo hacer? Bueno, aquí está el versículo. Ningún siervo puede servir a dos señores. Sí. Lo primero que nos dice el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores. Y te explica por qué. Te dice, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro. Mira cómo nos dice. Puedes aborrecer a uno y puedes amar al otro. Pero aquí en este versículo se amplía todo el concepto que estamos poniendo. O apagarás a uno y que despreciarás al otro. O sea, ten cuidado con lo que vas a hacer o lo que vas a elegir. Tampoco te estoy prohibiendo que lo hagas. Amén. No. Tú estás abierto a hacer lo que tú quieras hacerlo y como tú gustes. Pero te advierto, ten cuidado con esto. Ten cuidado con lo otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el parámetro. ¿Cómo lo vamos a establecer? Por eso cuando hablamos del servicio fiel, es ahí donde nosotros nos topamos, porque queremos serles fieles al Señor. Sí, ok. Entonces pon primeramente la mirada en el Señor. Sí. Y que todas las cosas que te vayan rodeando, Dios te las vaya colocando en el momento adecuado. Porque hay otra que se llama tiempo. Y a veces nosotros caemos en ese conflicto del tiempo y queremos las cosas así. Y no es así. Debe ser al tiempo de Dios. Si Dios te dio ese negocio, te lo va a dar en el tiempo que necesitas. Sí. Por eso es que aclaramos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Déjame seguir porque el tiempo nos avanza. Amén. Mira lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjate qué interesante, porque si te estamos leyendo en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos, ¿qué? ¿Cómo dice otra vez? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Del llamamiento celestial. Sí, hay un llamamiento. O sea, hay un llamamiento celestial. Y entonces, cuando ya lo empiezas a ver, dice llamamiento celestial, ¿cómo dice? Dice, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El cual fue fiel, fíjate, al que lo designó. El cual fue fiel. Eso es lo que nos debe de marcar. El cual fue fiel. O sea, vamos a considerar a Jesús el sumo sacerdote, el cual fue fiel en su servicio. En todo el tiempo que él estuvo sirviendo en esta tierra, él fue fiel. Y todavía agrega a Moisés. O sea, nos da dos ejemplos de lo que es una fidelidad. Así como Jesús celestial fue fiel, ahora Moisés terrenal fue fiel. Entonces, fíjate qué bonito, porque la fidelidad de Jesús celestial es una, pero la fidelidad de Moisés terrenal es fiel, es la otra que nosotros tenemos que ver. Sí. Una fidelidad que no tiene
no tiene, ¿cómo te explico? No es negociable. Señor, si tú me das, hoy yo te voy a buscar. Señor, si tú me bendices, yo te voy a decir. No, porque hermanos, a veces nosotros negociamos con Dios. Por ejemplo, en una enfermedad, en una necesidad que tenemos, pretendemos negociar con Dios y eso no está bien. Por eso que cuando vemos la segunda tentación de Jesús, que le dice, aviéntate del pináculo y el Señor, escrito está, el Señor te traerá ángeles y te recogerá. Eso es lo que a veces mucha gente queremos y pretendemos hacer, negociar con el Señor. No, hermano. Y digo yo, ¿no será que le dio amnesia pues a Satanás? Porque digo, No, allá no. arriba servía al Señor. Pues No, era- en verdad digo, y acá viene y piensa que acá Bien. acá lo quiere, lo quiere tentarlo. tentar de esa manera, no, pues Y no. digo, pues que no sabías que Tú eres ahí el servidor. Entonces, imagínense cómo nosotros podemos entender esto, mis amados, y agarrar nuestra porción. Por eso, en esta noche, yo le digo a usted la importancia del servicio, de servirle al Señor con excelencia. Mire, donde usted esté, donde se esté congregando, donde usted esté, participe en el servicio. Hermanos, es algo tan bello que le tomen a uno en cuenta. Imagínense que cuando Jesús va caminando y se encuentra primero a Pedro y a su hermano y los toca, le dice, vengan, ellos son pescadores, su oficio es pescar, y Jesús los toca, le dice, vengan, yo los voy a hacer pescadores, los voy a hacer servidores. Y no nomás a ellos, sino que a los 12 apóstoles que llamó, los hizo servidores. Sí. Para servir a otros. Y mire lo que le dice a Pablo. Pablo es un ejemplo tan lindo que podemos verlo en las epístolas que él escribió. Porque si usted mira Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y algunas más, yo, Pablo, siervo del Señor, siervo de Jesús, siervo del Señor, siervo de Jesús. Hermanos, eso nos abre un panorama más amplio de la importancia del servicio al Señor, de que lo hagamos con excelencia, porque hermanos, Pablo tenía un carácter muy tremendo, a tal grado que cuando va rumbo a Damasco, que se le aparece el Señor y dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿qué tienes que ver conmigo, Señor? O sea, reconoció a Jesús, lo reconoció, le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? O Señor. Y es cuando le dice Jesús, duro es darte golpes con este aguijón. Y ahí comienza su llamado al servicio, pero fue una cosa que él empezó a caminar de una manera tremenda. Hermanos, Pablo es un ejemplo de un servidor con excelencia, ¿Cómo es que él, sin renegar, iba haciendo las cosas que el Señor le iba diciendo? Y cómo fue preparando también a aquellos. El que a mí me sorprende y me encanta es cuando veo a Bernabé. A otro también, que también, como hasta le llama a mi hijo, ¿cómo le dice? ¿Cómo se llama? Timoteo. Hermanos, ¿cómo preparó a Timoteo para el servicio al Señor? Para pudiera él hacer la obra en lo que él hacía otras cosas. Timoteo, un joven, hermanos, tan lindo que empezó a hacer la obra que él lo mandaba a los viajes. Ahora, pregunto nosotros hoy en día, a nosotros a veces alguien nos manda o nos dice algo, hermanos, y parecemos chapulines, ya estamos brincando. ¿Y usted quién se cree que es? ¿Y yo? ¿Y quién lo mandó a que me dijera? No, hermanos. O sea, miren la importancia de lo que es un servidor. Un servidor debe de ser amable. Amén. Amable, paciente. Hermanos, a veces nosotros somos de mecha corta, pero así viene de mecha corta. Nos dicen algo y ya nos quitamos hasta el saco. ¿Y qué? A ver, ¿y por qué? Y esto, empezamos a alejar por cualquier cosa. Hermanos, por eso es importante el servicio con excelencia, y ser eso, tener esa fidelidad a lo que estamos haciendo y a quién se lo estamos haciendo. Mire estas versiones que yo le tengo aquí. Por ejemplo, Hebreos 3:5, son versiones que yo le voy a complementar un poquito más porque abunda más lo que estamos platicando. Sí, dice,
Moisés fue fiel en toda la casa de Dios Oiga. como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Oyó, mire cómo es, Moisés fue fiel en toda la casa como siervo. Hermanos benditos, mire, qué tan importante es ser fiel en tu servicio. ¿Y en dónde? En la casa donde tú estás, donde tú comes, donde está tu familia. Ser fieles. Mire el otro que le tengo, número 12:7. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Oyó, mire, en toda mi casa, y volvemos a mencionar la casa, en toda mi casa, Moisés, en toda mi casa es fiel. La fidelidad a tu servicio, al servicio que Dios ha depositado en tus manos. Es bien bonito, hermanos, que cuando Dios te deposita en ti una gracia especial, y tú la puedes lograr comprender, hermanos, qué lindo es cuando sirves en eso que a ti te gusta hacerlo. Porque hay mucha gente que no le gusta el servicio. Mire, aparte de que no le gusta cómo, en dónde la pusieron o en dónde lo pusieron. Y ya no sirves con excelencia, ya sirves, ¿por qué? Porque tienes que servir, ya es una imposición a tu servicio. Pero cuando sirves con gratitud, hermano, donde te pongan, lo haces con excelencia, porque sabes que al que vas a agradar primeramente se llama Cristo. A Dios. Y mira la otra. Sí. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hablando de Pablo, imagínense, doy gracias a Cristo Jesús, agradecido de que le permitió servirle en el ministerio que le puso. Hermanos, nosotros debemos estar agradecidos. Vuelvo a repetirle, cada vez que usted tenga ese privilegio de servir, hágalo con excelencia, que no se le ponga carga, sino todo lo contrario, lo haga con amor, con dedicación, mire, con paciencia, con deleite, que se deleiten en hacer las cosas. Sea con niños, sea alabanza, sea lavando baños, sea de ujier, sea en el parqueadero, donde lo pongan, deleites en el servicio. Qué rico es cuando lo ponen a usted a servir, al menos en lo que a mí concierne, gracias a Dios que el tiempo que yo estuve, que me permitió servir, serví en varias áreas. Y yo me deleitaba, en donde me ponía me deleitaba. Sí. Gozaba el servicio, porque me gustaba. Mire, llegaba temprano y me iba tarde porque tenía que recoger las cosas. Pero había veces que sí se agobiaba uno porque mi niño estaba pequeño. Y él lloraba porque ya se quería venir y yo me apuraba para terminar. Y había veces como que te agobias, pero eso no te quita la paz. A mí no me quitaba la paz, al contrario. Ya salíamos, nos íbamos a la casa, íbamos a hacer algo, pero ya iba uno más tranquilo, ya cumpliendo el servicio al Señor. Y eso, hermanos, es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque uno aprende a ser fiel al servicio. Y no poner trabas ay, hermanos, que fíjese que hoy no puedo porque fíjese que me salió algo extra por ahí. Y ya te desviaste de lo que tenías que hacer. Sí, amén. Y así pasa muchas veces. Sí. En alabanza, Padre Santo, a ver las cantoras que sirven en el altar. Santo Dios. Pero que debe ser un Pero deleite. tu micrófono es... Debe de ser un deleite. Yo creo que todo lo que hacemos para el Señor debería de ser siempre así, un deleite en Él, que le estamos sirviendo a Él. Siempre. Qué bonito todo eso. Deleitarnos en su presencia. Porque yo creo que cuando ya se hace carga ya pierde sentido todo. Hay una palabra que En no me nuestro gusta escuchar. Y cuando la escucho, tengo que le pongo mucha atención. Sí. Cuando la gente me dice, o alguien oigo que diga, ay, fíjese, pastor, que tengo que hacer esto. Ya ahí ya no. Cuando usamos esa palabra, esa frase, tengo que hacerlo, ya es carga. Ya te pesa hacerlo. Ya no es, me gustaría hoy, o voy a hacer, no, sino que dices, tengo que hacerlo, ya se te vuelve carga.
Sí. Y ya no te deleitas como antes, porque ya ahora lo estás cargando, el servicio lo estás cargando. Antes lo llevabas, ahora lo cargas. Y ya no es así, ya no te deleitas en servir. Por eso, hermanos, tenga mucho cuidado cuando usted diga, tengo que servir hoy. Es que, hermano, hoy mira, mamita, me toca, es que fíjate que tengo que servir hoy domingo. No use esa, en lo personal. Si usted me acepta este tip, no use esa palabra porque ya usted está diciendo que ya está cansado. Es una manifestación de cuando uno ya está cargando el servicio. Sí. Amén. Seguimos, madre, porque el tiempo cómo avanza. Mire, seguimos con este. Vamos con este. Mire, siervos leales. Bendito Dios. Espero que nos dé tiempo un poco. Miren lo que dice Proverbios. Véngase conmigo a Proverbios, capítulo 3:3. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Oiga. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Oyó? Así hallarás favor y la buena, mira, estimación ante los ojos de Dios y los hombres. Hermano, por eso le digo, qué tan importante es ser leales a Dios. Leales, que le sirvas al Señor con esa lealtad a Él. Con todo respeto lo digo, el servicio no lo haces a los hombres, lo haces a Dios. Por eso es que cuando Dios te llama al servicio y lo haces con obediencia, lo haces con lealtad, qué hermoso es, hermano, tu servicio, porque de veras, hermanos, si ponemos las tres etapas que estamos viendo, obediencia, fidelidad y lealtad, ay, Señor bendito, que fue lo que le pasó a Jesús en la tentación. Obediencia, fidelidad y lealtad. No le falló. No le falló. Y mira, todo lo que vino hacia esa respuesta. Fue una bendición tan linda y tan grande que tuvo el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprender del mejor ejemplo que tenemos, que es Cristo. Que es Cristo. Aun cuando te vengan los bombazos, como una vez, no sé si tú me contaste de una hermanita que no sé cómo estuvo las cosas. Sí, que ella estaba sirviendo de servidora en la puerta y llega alguien y le dice de que su hijo había partido, ¿verdad? Que lo habían, pues, no quiero decir la palabra. Bueno, se fue con el Señor. Sí, esa es la palabra. ajá. Entonces le comentaba a mi esposo que hubiera sido tal vez otra persona, tal vez a lo mejor deja su servicio y corre, Sí, y corre para buscar cómo llegar allá. O para hablar con la persona que la consuelen, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ella Sí. no abandonó su puesto. No abandonó su puesto. Qué impresionante que no abandonó su puesto. O sea, estuvo ahí aún cuando recibió la noticia de ese nivel de noticia. Claro que ella en ese momento tal vez ha dicho, bueno, yo no puedo hacer nada, pero aquí estoy. Wow, increíble, porque fue leal a su servicio también. Y así hay muchas personas que son leales a su servicio. Qué lindo cuando uno se encuentra gente leal a su servicio, pero vuelvo a aclarar, no al hombre, a Dios, que tiene esa bondad que desborda. Mire, últimamente, y con esto vamos terminando, últimamente se ha ido apagando una palabra que nosotros los mexicanos, no sé si en su país también se mencione, mi papá me la decía, acomídete. Sé acomedido, no sé si usted me entiende esta palabra o la voy a usar de esta manera, sé servicial. Sí. Hoy, hermanos, con todo respeto, a veces lo vemos reflejado en nuestros hijos. Nuestros hijos no son acomedidos, no son serviciales. Hay que decirles que sean serviciales, pero que de ellos les nazca, muchas veces no les nace. Están viendo que la mamá está bajando las bolsas de la comida o el papá se está bajando cosas pesadas y no son para ir a ayudarles. No son, papá, te ayudo. Ah, mira, no son perdónenme si catalogo esta palabra tan fuerte, pero les falta ser serviciales. Aunque nos miran a nosotros que lo somos, pero a ellos les cuesta ser serviciales. Hacer la milla extra, se podría decir. Y hermanos, y a veces uno
uno está haciendo cosas y los demás sentados viéndolos. Y lamento decirlo esto, perdóname que esta expresión, pero todos son jovencitos. Sí. Los adultos andamos barriendo, mapeando, limpiando, recogiendo, y los jovencitos y las jovencitas sentados, muchos de ellos sentados viéndote qué estás haciendo. Sí, son pocos muchas veces Son en que puedo ayudar, en que puedo servir, que necesita, Sí. no lo sé, en fin. Mamá, te ayudo, no te preocupes, siéntate, ahorita te traigo un tecito o un cafecito. Bueno, eso sí era, esta vez que me enfermé, sí, a mí sí me ofrecieron. Ah, bueno, ¿qué te decía? Ay, no me desanimes. No. No, pero qué bonito es que llegan y que estás bien, estás mejor, Sí. necesitas algo. Por eso, hermano, nosotros, que esto quede en nosotros una enseñanza muy bonita. Sí. Que tus hijos vean tu servicio, que ellos vean, y no se los tengas que decir, sino que por tu testimonio ellos lo hagan. Qué bonito va a ser que espontáneamente tú veas que estás bajando cosas y te aparezca tu hijo detrás de ti. Papi, yo te ayudo, ven, déjame ayudarte. Ah, qué bonito va a ser. Ahorita todavía no pasa eso y espero que pase pronto. Que tus hijos te vean tu servicio a Dios y que por medio de eso los contagies a ellos a servir de esa manera al Señor también. Y que también sean serviciales, no nomás contigo, con las personas que necesitan. Sí. Con las personas que necesita cualquier persona. Preguntar, hermano, ¿ocupa usted ayuda? Hermano, ¿necesita usted algo? Qué bonito es escuchar ese vocabulario o esas palabras en los labios de nuestros jóvenes. Sí. Pero, hermanos, perdónenme usted si le piso el callo, pero a veces no se ve eso. Sí. Yo lo veo. Mire, yo me callo, no digo nada, pero yo lo veo muy frecuentemente, no nomás una vez, lo veo muy frecuentemente. Y no nomás en la iglesia, en muchos lugares. Y a veces comento con mi esposa, mira que... Y hermanos, ¿por qué? Porque debemos de ser serviciales, ¿por qué? Porque eso le agrada al Señor, que nosotros seamos serviciales, serviciales. Hermanos, somos hijos de un Dios que vino a servir, que no vino a que le sirviéramos, sino vino a darse su servicio. Entonces, si estamos conectados y somos de la vid verdadera que es Cristo, pues lógicamente que nosotros debe de haber. Sí, fíjate que ahorita esto que estamos hablando acerca del servicio, viendo nosotros en el lugar donde nosotros estamos por la gracia del Señor y la misericordia, el lugar que nos rentan a nosotros es un lugar pequeño, pero aún así no nos permiten todavía dejar las cosas establecidas en el altar y todo. A nosotros es poner y quitar. Y me recuerdo que el pastor me dijo, bueno, nos están probando nuestra fidelidad. Nos están probando nuestra fidelidad, porque si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Y después te vas a gozar. Y entre menos te quejes, mejor. Exactamente. Entonces dije, hay que hacerlo con alegría. Sé que a veces es un poco, pues, claro, porque a ojos de los demás puede ser muy tedioso, y también podría ser de alguna manera que también, pues, se afectan los instrumentos. Uno trata de cuidar las cosas del altar, de la casa del Señor, porque pues son cosas que cuestan, y también no de la noche a la mañana pues se van a estar descomponiendo las cosas. Hay que ser cuidadosos con las cosas, con los utensilios de la casa del Señor, porque de esa manera yo creo que Dios mira con qué modo enredamos un cable, de qué modo levantamos una silla, una mesa, de qué manera, cómo es nuestra actitud, Esa es la palabra. Entonces, creo que todo eso lo ve el Señor y también lo recompensa. Así que hagamos siempre de buen modo y de buen modo. Porque hasta un pasaje, no lo tengo acá, no sé si lo tendrás, pero dice, por cuanto no me serviste. Sí, aquí lo tengo. Sí lo tenés. Déjame ver. Pero bueno, verdad, a lo mejor lo quería decir muy terminando. adelante. Pero bueno, nomás se me vino ahorita que estamos diciendo eso, de que debemos de servir al Señor con alegría, y que Él pueda ver el fruto de nuestras manos, ¿verdad? Haciendo las cosas de esa manera que haga que nuestro servicio, ¿verdad? Ante los ojos del Dios sea grato.
Entonces, Sí, no sí, lo tengo. sí, pero yo creo que ahí- los hermanos sí saben a qué versículo. bueno, búscalo para dejárselos porque ya es tiempo también de despedirnos. Sí, Así que con ese versículo vamos a despedir hasta que la hermana María lo encuentre. Hermanos, mire, cerramos este discipulado con esto. Seamos serviciales. Seamos serviciales a comidas, a lo que, si alguien esté viendo que necesita, que aunque le diga no ocupo, ayúdele. Seamos acomedidos, seamos serviciales. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios cuando nos mira sirviéndole siempre con ¿cómo está la palabra? Bueno, ir acomedidos a lo que necesitan, hermanos, eso le agrada al Señor. ¿Cómo tienes ahí, mamá? sí, bueno, este versículo está en Deuteronomio 28, 47 al 49. Solamente voy a leer el primer versículo, ¿verdad? El 47. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, ahí dice, ¿verdad? Servirás por lo tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y y desnudez. Y bueno, ahí dice muchas cosas, hermanos, pues porque y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre el cuello hasta destruir. Pero es mejor por las buenas, digo yo. Sí, sirvámosle al Señor, hermanos, con todo corazón, con toda humildad, de sencillez de corazón. Sí. Sirvámosles y que Dios me los bendiga. Saludo a nuestra hermana, déjeme ver, Mari Herrera. Ella nos, ay Señor bendito, desde Honduras, allá con nuestros hermanos, con todo respeto y amor, nuestros hermanos catrachos, se les conoce así los hermanos. Sí, es mi hermana Mari Herrera. Dios Dice. me los bendiga. Saludos, hermana, Dios le bendiga, que el Señor les guarde y les proteja. Aleluya. Desde allá Así también les mandamos también. muchos saludos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Les bendecimos. Hoy tuvimos nuestro tema siempre con el servicio, con la excelencia. Así le puse las características del servicio para que usted se recuerde y cuando quiera buscarlo en las redes sociales, lo busque así porque hay cosas muy importantes que tocamos aquí. Amados, les bendecimos. Un abrazo fraterno, los pastores David y María García de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterioso de Benecer en la ciudad de Aloha, Oregón. Así que gracias, mis amados, por acompañarnos. Nos vemos en una próxima transmisión y recuerde que el viernes tenemos nuestro servicio familiar y el domingo nuestro servicio de Santa Cena. Si usted no se está congregando y está por estos rumbos, le hacemos una cordial invitación. Véngase a participar juntamente con nosotros de la Santa Cena. No se quede en casita, venga, congréguese. Y si usted se está congregando, mire, ahí donde usted está, participe de los emblemas que Dios nos ha dejado. El pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a tener esa celebración y creo que va a ser glorioso porque definitivamente cada vez que festejamos Santa Cena, pues hacemos el recordatorio, ¿verdad? Que el Señor dijo que nosotros hiciéramos cuantas veces queramos, ¿verdad? Cuantas veces sea necesario. Así que pues hemos llegado a la culminación de este discipulado Tiempos de Espigar. Para nosotros es una bendición el que se haya podido conectar y que este tema esta palabra traiga ese fruto en cada uno de nosotros para poderle, sí, sea de bendición y para que todos sirvamos con esa alegría, con esa sencillez de corazón, porque de eso el Señor se agrada. Así que pues vamos a orar. Sí. Saludos a todos Aleluya. mis hermanitos, los que están los aquí. Los de TikTok, Dios me los bendiga, mis amados, qué bueno que nos acompañan esta noche. Escriban ahí, hermanos, si usted tiene alguna necesidad de oración, escríbalo. Quiero hacer una invitación así breve. Ayúdenos a crecer un poquito en Instagram. Ahí suscríbase en Instagram para que después podamos también transmitir desde Instagram también. Así que nos faltan algunos cuantos, pero ahí cuando vea el _Renuevo Benecer y somos nosotros, suscríbase para que usted tenga más información con respecto a la iglesia, lo que estamos predicando, lo que estamos publicando, que tenga un poquito más de información. Así que les vamos a agradecer a aquellos que se están suscribiendo en nuestras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pues ahí usted puede meter. En YouTube tenemos mucho material también, puede buscar predicaciones, ahí va a ser de mucha bendición también para usted esa página que la hacemos con todo
amor hacia ustedes también. Amén, Y amén. que usted tenga siempre la palabra adecuada. Aleluya. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta Gracias, noche, Padre. Señor. Gracias por este Gracias por servicio que tu nos permitiste misericordia, Señor. hacer, Señor. Siempre a ti sea la gloria y la honra. Gracias por tu Dios. palabra, Señor. Gracias. Abre nuestros Gracias. oídos para poder Que sea entender tu siempre, palabra. Señor, tu palabra Padre, en nosotros. ayúdanos a servirte con excelencia. Sí, Señor. A ser, Padre, esos siervos que tú necesitas en estos tiempos Sí, finales. Permítenos agradecerte cada día, por medio de nuestro servicio, nuestra gratitud a ti. A ti sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Y amén, amén. y amén. Así que, mis amados, Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Perdónenme que nos pasamos algunos minutitos. Gracias a usted que estuvo hasta el final. Así que la paz de Cristo esté con ustedes. Hermana María. Bendiciones, mis amados, que pasen una bendecida noche. Hasta pronto.